El TP3 en teoría lo tenemos que tener finalizado o lo vamos a retomar más tarde. El trabajo práctico 3, ahí voy. Dos, es la gestión de memoria, estoy haciendo esa cuenta. Gestión de memoria arrancamos recién el lunes, ¿sí? O sea, esta semana es gestión de memoria. No, es trabajo práctico 4, está bien, gestión de memoria es el 4. No, o sea, la idea es, perfecto, la planificación. Pueden seguir preguntando de ese trabajo práctico, no hay ningún problema. La idea que, o sea, yo por todos los temas que hay que dar, armo un cronograma y lo que les pido es que ustedes lo lleven lo mejor posible ese cronograma. Entonces, de esa forma pueden aprovechar bien todo el material y las clases, ¿sí? Pero pueden preguntar de la práctica que quieran, eso no hay ningún problema, ¿sí? Y en teoría lo tenemos que tener finalizado, sí, yo te voy a decir que sí, obvio, ¿sí? Así ya pueden arrancar con el trabajo práctico de gestión de memoria, el 4, ¿sí? Pero pregunten lo que sea, ¿no? Bien, ahí me fijo a ver si no está especificado eso. Para el 8. Ocho, 6 y 12. Este que es con feedback, a ver. Ah, 6 con Quantum 1 y 3 colas. Acá no especifica, justamente dice, bueno, feedback con Quantum 1 y 3 colas. Por ahí sería más interesante, sí, que propongan una solución donde ustedes definan quantums distintos para cada una de las colas, que acá no especifica nada, así que ustedes como diseñadores de un sistema operativo podrían, ya que no lo dice el enunciado, hacer una elección de los quantum para cada una de las otras colas, hacerlo así, sería 2 a la I, ¿sí? Para la cola I. Ah, yo sé el que se usa en el PDF. Entiendo que es 2 a la I, ¿no? O sea, Matías, que es lo que vimos en la teoría. Entonces, perfecto. Sí, háganlo así. Entonces acá lo que les da el enunciado del ejercicio es como si fuese el quantum para la primer cola. Y a partir de ahí está bueno que definan un criterio para dar quantums más grandes a medida que vamos bajando por las colas, ¿sí? Así que está perfecto. Un buen criterio es ese, es 2 a la I para cada una de las colas. Así que está perfecto, esto lo hicieron así. En la planificación a largo plazo, en el video mencionas que se ejecutan poco el nuevo y el salida, pero no es mucho más habitual la finalización de procesos que la creación de nuevos. Depende si vos tenés una ráfaga de procesos que todos los procesos crean procesos nuevos, sí, va a ser más habitual la finalización que la creación, sí. Lo que tiene que quedar claro es que la frecuencia de ejecución del planificador a corto plazo es mucho más frecuente, mucho más alta que la de medio, y a su vez que la de medio es más frecuente que la de largo plazo. Es como esa escalera. Si ustedes se ponen a pensar, bueno, tiene una lógica,
porque la creación y la finalización de procesos que tienen que ver con el planificador a largo plazo va a determinar cuántos procesos hay activos, pero después esos procesos activos van a ser de una a n veces el pasaje de listo o de bloqueado a listo suspendido, bloqueado suspendido y volver, o sea, de memoria principal a disco van a ir y volver un montón de veces. Y más veces van a ser elegidos para ejecutarse en el procesador y salir del procesador, ejecutarse y salir. Entonces, esa escalerita se ve si uno lo piensa, o sea, es como casi natural. Claro, y aparte depende, o sea, el nuevo y fin te va a poner el tope y si, por ejemplo, se ejecuta una sola vez por proceso una suspensión, y bueno, en ese caso, que supongo que es muy raro, que en ese caso va a ser, la frecuencia va a ser la misma, pero para un proceso que no sea muy corto, yo creo que siempre le va a ganar la cantidad de veces que se suspende a, igual depende también de la cantidad de memoria que haya, ¿no? Porque hay comandos para ver cómo está, cómo se van utilizando los distintos recursos y eso, entonces por ahí habría que buscar algo para ver qué utilización o para describir, o sea, tener alguna métrica de cuántos procesos se suspenden, qué cantidad y eso. Yo no me puse a investigar y eso, pero seguramente haya, al menos en alguna distribución de Linux, que por ahí hay muchos más comandos y eso para chusmear lo que es la ejecución del sistema operativo, hay. Por ahí estaría bueno buscar algo. En un FIFO plano sería más o menos regular. No entiendo, Tomás, tu pregunta. FIFO plano, ¿qué implementaste con un FIFO plano? ¿Qué planificador? No sé si Tomás escuchaste. Ahí, el ejercicio 9, ¿sí? Entonces, tenemos 6 procesos, tiempo de CPU, tiempo de arriba o prioridad, y esto sería el momento en que se pide una entrada-salida, ¿sí? Y fíjense que dice tiempo de satisfacción de entrada-salida, una unidad de tiempo. Entonces, cada operación de entrada-salida es una única unidad de tiempo. Y lo que quiere decir acá es que el proceso 1, ¿sí?, que llega en el instante 4, tiene 8 ciclos de instrucción para ejecutar operaciones de ese proceso. Entonces, por ejemplo, el proceso 1 va a ejecutar una instrucción, ejecuta otra, y fíjense que 2 es el tipo de entrada-salida. Entonces, yo lo interpreto como después de la segunda, acá es donde empieza su entrada-salida, ¿sí? Entonces, el tiempo de satisfacción de entrada-salida es una única unidad de tiempo. Cuando toma el procesador vuelve a ejecutar, ¿sí? Y en este caso ya ejecutó 2 instrucciones, entonces ejecuta 6 instrucciones más y sale, ¿sí? Entonces, Matías, no es como vos decís, sino que es después de vamos a decir así, después de la segunda instrucción se va a una entrada-salida, después de la cuarta instrucción se va a una entrada-salida, luego ejecuta la quinta instrucción y se va a una entrada-salida de nuevo el proceso 2. El proceso 3 tiene 3 entradas-salidas, que se intercalan acá con este tiempo de CPU.
en el tiempo 2, perdón, se ejecuta 1, 2, al finalizar la ejecución de la segunda instrucción, entra una entrada-salida, después va a ejecutar la 3, la 4, entrada-salida, 5, 6, entrada-salida. El proceso 4 tiene una única entrada-salida, que es después de la quinta instrucción, el 5 no tiene, y el 6 después de la segunda instrucción entrada-salida, y después de la 10ª instrucción entrada-salida. ¿Sí? Y eso sale de esto, tiempo de satisfacción de entrada-salida, una unidad de tiempo. Y estos serían como los momentos en que cada proceso se va a una entrada-salida. ¿Sí, Matías? ¿Ahí entendiste el enunciado? Sí, por ahí la redacción del enunciado no es del todo claro. ¿Sí? Lo que pasa es que esto, siempre lean todo el ejercicio hasta el final, antes de tomar ninguna decisión y ahí por ahí se resuelve alguna duda o no, y eso es que el enunciado no está del todo bien escrito, que también puede pasar, ¿sí? Pero bueno, para eso tenemos estas consultas. Bien, ¿más consultas? Bueno, ¿cuál de las siguientes transiciones entre estados es inválida? Justifique. Acá tienen que ver, bueno, qué transición sería inválida y justificar, ¿sí? En este último, que el otro día se los mostraba, puede pasar que siguiendo estos diagramas o cronogramas, puede hacer más de un algoritmo de los vistos, ¿sí? Eso puede pasar tranquilamente. No digo que pase en estos casos, pero estén abiertos. Más al principio pueden decir, esto puede llegar a ser este, y en algún momento se termina de definir o no, ¿sí? Bien, en el 13, y es cómo calcular las tasas de CPU. 13. Los primeros, bien, tasas de uso de CPU le relaciona el tiempo total que se muestra transcurrido. Acá, por ejemplo, es de 0 a 28 o 29, porque todavía está ejecutando ahí. Sí. Bueno, vamos a tomar como que la finalización es acá, 29, son 30 instantes de tiempo. Bien, la tasa de CPU es el 100%, es 30 instantes, 30 tics, y lo tenés que relacionar con cuántos tics la CPU estuvo libre, estuvo ociosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá desde 0 hasta acá tenemos una ejecución, ¿sí? Entonces, preparado, en ejecución y bloqueado. Bueno, el proceso 1 se va a una entrada-salida, y sin embargo, fíjense que de acá hasta acá, ¿sí? Hasta que finaliza esta entrada-salida, no se ejecutó otro proceso. Entonces acá estuvo ocioso, ¿sí? O sea, en este tiempo estuvo ocioso. Entonces, y lo mismo pasa después acá y acá. Entonces, en este caso, el uso de la CPU no va a ser del 100%, sino que va a ser el 100% menos este lapso de tiempo y menos este, ¿sí? Acá nos pueden calcular, creo que esto sería 2 y esto sería 1, ¿sí? Sería cuánto es 3 en 30, es eso, ¿sí? Es relacionar, que lo pueden expresar en
en porcentaje, lo pueden expresar, estuvo 3 tics ociosa de 30, eso como quieran, ¿sí? Pero es eso, Matías. ¿Te entendiste? Avísame a ver si la explicación fue suficiente. Bueno, buenísimo. Me parece que en las teorías estaba como porcentaje, pero sería bueno, de todos los tics en total, acá sumamos 30, ¿cuántos tics libres? Bien. Pensé que alguien iba a prender el micrófono. A ver, en la teoría de la unidad 3, lo que vamos a ver es la parte de gestión de memoria, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que toda una primera parte se dedica un poco a estrategias o mecanismos de gestión antiguas, ¿sí? Que, bueno, con la evolución de las computadoras y de los sistemas operativos, la cosa se va poniendo cada vez más compleja, ¿sí? Entonces, las primeras estrategias o tipos de gestión corresponde a sistemas operativos antiguos, donde van a ver que o sea, todo lo que es datos e instrucciones de cada proceso va a estar todo entero en la memoria, y que vamos a particionar la memoria en segmentos definidos, predefinidos por el diseñador del sistema operativo. Dice, bueno, cada segmento es de 64K, re chiquito, pero para eso, para momentos donde se implementan ese tipo de estrategias, por ahí era un valor válido, o me estoy repasando. Entonces, ¿cómo aloco? O sea, tengo multiprogramación. Bueno, ¿cómo voy alocando esos procesos en la memoria? ¿El tamaño de los procesos tienen límite de tamaño? Sí, obvio. Si yo tengo una memoria partida en segmentos, voy a tener que destinar un segmento para mi proceso y después ir, volver, bueno, ir y volver no, en esos esquemas no. Se alojan en la memoria principal, se ejecutan y después finalizan, liberan la memoria y listo, ¿sí? Después pasamos a un esquema similar, pero donde no se divide en segmentos, sino ya es dinámico. Entonces, lo que tenemos es todo, la memoria la vemos lógicamente como un único bloque, ¿sí? Y los segmentos en que se va dividiendo es lo que necesita cada uno de los procesos. Bueno, pero ahí pueden quedar huequitos libres muy pequeños, bla, bla, y de nuevo, todo el proceso está en la memoria, se ejecuta y después sale liberando la memoria. Esas serían estrategias antiguas, ¿sí? Después la cosa evoluciona y lo que tenemos es, o sea, con las implementaciones de los sistemas operativos actuales, tenemos virtualización de la memoria, ¿sí? Donde ya el requerimiento de que un proceso esté completo en la memoria no existe. Bien, dividimos en páginas o en segmentos la memoria, los procesos, y vamos jugando con tener las partes que necesitamos en la memoria principal y otras pueden ir quedando en el disco. Pero antes de eso hubo un montón de estrategias, ¿sí? Lo que tiene que ir quedando claro es que yo necesito tener mi proceso en la memoria para ejecutarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya habiendo visto lo que es suspensión de procesos, fíjense que podemos ya relacionar con que mi proceso, esto es lo que yo les decía, mi proceso se carga en memoria, se ejecuta y sale. Si ya lo relacionamos a ese esquemita bien simple con suspensión de procesos, lo estoy relacionando con planificación de procesos, ya no es tan real que mi proceso se carga en memoria, se ejecuta, sale y libera, todo re fácil, todos felices. No es tan así ahora, ¿sí? Porque mi proceso
va a estar cargado en la memoria, de repente si necesito suspenderlo se va a ir a disco, cuando lo quiero volver a ejecutar voy a necesitar que esté en memoria. Entonces fíjense que ya empieza toda esta transferencia de procesos, ¿sí? Como unidad. Estoy hablando de swapeo de procesos. Empieza toda esta transferencia de procesos, disco, memoria RAM o principal. Entonces ahí es donde surge la necesidad de que la gestión de memoria permita direccionamiento dinámico. Eso quiere decir que mis programas van a ir generando, o sea, todo lo que es funcionalidad del sistema operativo, programas, van a ir generando acceso a direcciones de memoria, ¿sí? Acceso a datos y acceso a otras instrucciones. Bien, esas direcciones, lo que generan los procesos son direcciones virtuales o lógicas, se las llama. Esas direcciones va a haber que traducirlas para un correcto acceso a la memoria real. Entonces ahí pasamos de direcciones lógicas a direcciones reales o físicas. Esa traducción es lo que me va a permitir justamente, o sea, si yo esa traducción la hago en tiempo de ejecución, me va a permitir que justamente mi proceso viaje de memoria RAM a disco, del disco a memoria RAM, pero a otro lugar de la memoria RAM, donde pueda haber lugar para ese proceso. De nuevo se suspende, pasa de RAM a disco, después de disco a memoria RAM y se va a otro lugar. Entonces fíjense que si yo me fijo el proceso A, en qué localidades de memoria estuvo, en su tiempo de vida van a cambiar esas localidades, ¿sí? Entonces, eso genera la necesidad de una traducción en tiempo de ejecución de direcciones, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso para, siempre que hablamos, bueno, yo no es la primera vez que tomo este tema de la generación de direcciones de un proceso en ejecución y el acceso a esas direcciones, porque sé que es un tema que por ahí no se tiene muy en cuenta y que determina un montón de cosas, ¿sí? Y que la frecuencia de justamente acceso a memoria para buscar datos e instrucciones es mínimamente una por ciclo de instrucción, ¿sí? Con suerte es una. Si yo para el operando necesito operadores, listo, los tengo que ir a buscar si no está en la misma instrucción, ¿sí? Bien, entonces, esta traducción se hace constantemente y es lo que me permite que mi proceso se aloque en distintas localidades en todo su tiempo de vida, ¿sí? En distintos lugares en la memoria durante su tiempo de vida, durante su tiempo de ejecución. Bien, para eso yo voy a necesitar traducir entonces direcciones lógicas a direcciones reales o físicas. Para eso tenemos parte que se encarga del sistema operativo y parte, por suerte, resuelto por hardware. ¿Por qué digo por suerte? Porque la frecuencia de este tipo de operaciones es muy alta. Y si yo, para ese tipo de operaciones, que sé esta traducción de dirección lógica a dirección real o física, lo hago por software, lo hago por una función del sistema operativo que se tiene que ejecutar en el procesador, que son ciclos de instrucción y que vuelve, o sea, cambio de contexto y todo lo que implica, los sistemas operativos serían recontra lentos. Entonces, acá es una de estas funcionalidades donde nos pegamos, donde estamos en el límite con el hardware y que hay ayuda del hardware para solucionarlo, ¿sí? Bueno, ¿qué es entonces lo que soporten el hardware? Fíjense, acá tenemos o sea, busqué esta diapositiva por ahí cuando vean toda el hilo de, de esta presentación. No es específicamente lo que estoy hablando, pero me sirve el diagrama, ¿sí? Yo lo que quiero que veamos es el diagrama. Entonces, lo que tenemos es soporte de hardware para justamente traer una dirección lógica o relativa. Las direcciones lógicas son relativas al comienzo de cada proceso. Entonces lo que se utilizan son registros base y registro límite, que eso ya lo estuvimos viendo, que lo que dice es, mi programa está desde acá hasta acá. Entonces lo que hacemos es, la dirección que genera mi programa
la sumo, ¿sí? O sea, porque la dirección relativa es relativa al 0 de mi programa, que está alojado desde la dirección 1000, pero relativo es el 0, ¿sí? Entonces, lo que hago es sumar esa dirección relativa al registro base, que es 1000, que acabo de decir que era 1000, lo sumo, y si esa dirección está en este rango, ¿sí? Desde el 0 al registro límite de mi programa, es que es una dirección válida, ¿sí? Y esto, fíjense que si yo de repente suspendo mi proceso y la próxima vez, en vez de ponerlo desde la dirección 1000, lo pongo desde la dirección 500, ¿sí? Este esquema sigue sirviendo porque la dirección relativa va a estar en relación a este origen, a este 0, por más que esto esté físicamente en la dirección 500, ¿sí? Entonces, se suma, el registro base se suma a esta dirección generada por mi programa relativa a este origen, y dice, bueno, de acá andate 1000 para abajo. Che, entonces, 500 más 1000, 1500, ¿está dentro de mis direcciones válidas? Sí. Listo, entonces es un acceso válido, ¿sí? En cambio, si mi programa genera una dirección que quiere irse a otro proceso, el hardware mismo debería generar no una excepción, acá ya son más, ¿cómo se llama? Trap, o sea, son otro tipo de excepciones, más de hardware, para, por ejemplo, finalizar el proceso, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos violación de segmento en nuestros programas en C, casi siempre son accesos incorrectos. Y tiene que ver con esto, ¿sí? C nos deja programar a nivel de punteros, que son direcciones de memoria, entonces es muy posible generar esos accesos a áreas de memoria que no le corresponden al programa. Entonces, en ese caso, necesitamos la ayuda del hardware para encontrar ese tipo de accesos erróneos. Que es re simple, es esto, es tener un registro base, un registro límite, la dirección que genera mi programa, entonces a esa dirección que es relativa a este 0, le sumo la dirección real donde empieza mi programa, y me fijo, ¿sí? Después comparo si la dirección es menor al registro límite. Si es menor, el acceso está ok, si no, el acceso es inválido, ¿sí? Bien, esto fíjense que ya hice el ejemplo comenzando por la dirección 1000 y en otro momento mi proceso está a partir de la dirección 500. Anda re bien, o sea, yo lo que voy a tener es cambios en este registro, ¿sí? Entonces va re bien, y este obviamente se saca a partir de este, más, o sea, el tamaño que tenga mi proceso. El tamaño, ojo, el tamaño de direcciones válidas, que son acceso a otras instrucciones o desde una instrucción acceso a datos, pero fíjense que al stack acá no estoy pudiendo acceder, porque este stack lo maneja el sistema operativo. Mi programa no tiene por qué acceder acá, al stack, ¿sí? A la pila, o pilas, que ya vimos que seguramente sea más de una pila. Bien. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguna duda? Lo que quiero que vean es esto, que mi programa, mi proceso va a ir tomando distintas localidades en la memoria. Eso por un lado. Si esto se entiende, volvemos a recordar que todo esto que suena bastante simple, le habíamos dicho acá la memoria, además le íbamos a pedir, además de este acceso seguro, le íbamos a pedir que podamos compartir memoria, cosa que acá de nuevo entra en juego. ¿Se acuerdan la unidad 1 que era todo conceptos, conceptos, conceptos? Bueno, a medida que vayamos avanzando los vamos a volver a traer, porque ahora es donde al
profundizar en los distintos temas, podemos entender la necesidad de esa unidad 1. Habíamos dicho que a la gestión de memoria le íbamos a pedir protección y a su vez le íbamos a pedir que se puedan compartir lugares en la memoria. Y eso, si yo tengo memoria compartida acá, en estas direcciones de memoria, mi programa va a querer acceder a esas localidades. Pero habíamos dicho que no, que las localidades de memoria generadas tenían que estar dentro del rango de la base y el límite de mi propio proceso. Bueno, no, el sistema operativo se tiene que encargar de esto también. Entonces, ese acceso a partes de memoria compartida, el sistema operativo lo resuelve también. No vamos a profundizar el cómo. Yo me imagino que va a haber áreas marcadas como que sean válidos los accesos a esas áreas de memoria por distintos procesos, ¿sí? Por ejemplo, lo que son librerías dinámicas, esas librerías no es que el código de esas funciones que uno importa haya una copia en cada ejecutable, sino que desde el ejecutable se accede a la librería. Bueno, eso el sistema operativo lo va a permitir, ¿sí? Y todo eso está en el momento de compilación, linkeo y ejecución de los programas. En la tabla, ¿a qué direcciones puede acceder el proceso? Entiendo, pero fíjate que eso, yo más que a qué direcciones puede acceder, entiendo que son más las direcciones tipo principio y fin, o sea, no sé, Tomás, si te referís a las direcciones propias del proceso o a direcciones, por ejemplo, de memoria compartida. No sé a qué parte te referís. De un proceso al que quiera acceder a memoria de otro porque se supone que puede. Bueno, a ver, ese tipo de accesos que vos decís, un proceso quiere acceder a memoria de otro. Yo estaba ejemplificando con librerías dinámicas, pero lo que vos decís es posible. Yo hago un proceso y tengo variables compartidas, ¿sí? Por otros procesos que voy creando, ¿sí? Esas variables son compartidas y entiendo que dentro de las direcciones posibles de acceso están las direcciones donde tengo las variables compartidas. ¿Cómo se implementa? Muy por debajo no sé, pero lo que vos decís existe, ¿sí? O sea, yo tengo una variable, que eso lo vamos a ver en la unidad 4, donde veamos concurrencia, y tengo el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3. Y resulta que el proceso 1 lee y escribe de la variable lee y escribe. Yo entiendo que ahí sí se debe almacenar algún tipo de información sobre las localidades a las que puede acceder este tipo de procesos, ¿sí? Que comparten memoria. Y no sé cómo es, si es una lista de localidades válidas de acceso o es de acá hasta acá, eso no sé cómo se implementa bajo nivel, y entiendo que cada compilador lo debe resolver de forma distinta, cada lenguaje, y dentro de cada lenguaje, cada compilador lo debe resolver de forma distinta, ¿sí? Pero lo que vos decís se puede hacer tranquilamente. Y ahí pueden decir, pero esto puede llegar a ser tremendo lío. Sí, puede ser tremendo lío. Lo que en este caso es responsabilidad del programador y no del sistema operativo, la consistencia de los valores que pueda ir tomando A. Pero eso ya es
mi sistema operativo me permite compartir memoria, mi lenguaje me permite compartir memoria, el programador es quien garantiza que el acceso sea correcto. Y es re difícil esto, y de eso va la programación concurrente y paralela, ¿sí? Te respondí, Tomás. Y ahí tenemos el sistema operativo, o sea, también se tiene que encargar de eso. Bueno, ¿querés reformular por ahí la pregunta? Porque por ahí no estoy terminándote de entender. O prender el micrófono, como quieras. Ah, bueno. Pensé que era un no me quedó muy claro. Bien. El resto más o menos entendió. O sea, yo lo que quiero es que tengan en cuenta que acá empezamos a ver nuevamente los requerimientos. Bueno, en la unidad 2 obviamente también lo vimos, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir al sistema operativo? Ahora con respecto a la memoria. Antes era, bueno, implementar estrategias para hacer un uso eficiente del procesador y que todos los procesos estén contentos, los procesos cortitos, los largos, los de entrada-salida, los orientados a cómputo. Si antes buscábamos la felicidad de los procesos, ahora buscamos también la felicidad de los procesos, pero con respecto a la memoria, ¿sí? Un proceso feliz, usuario feliz. Y eso genera que se use el sistema operativo o no. Bien, ¿más consultas? Y el trabajo práctico. Bueno, en los 3 videos o sea, se van viendo todas las partes de esta teoría, sí que es larga, así que bueno, por eso quedaron 3 videos. Ya tienen todo colgado, no me acordaba si había colgado todo o no, ¿sí? Bueno, y vamos entonces a la pregunta. En el trabajo práctico 3, una pregunta dice, describe el uso de prioridades en la planificación de corto plazo. No termino de entender a qué se refiere. Bien. ¿Me decís en cuál de las preguntas? Acá, la 5. Describe el uso de prioridades en la planificación de corto plazo. Bien, cuando vimos planificación, por ahí uno recuerda más toda la parte esta de FIFO o primero el más corto, ¿sí? Pero antes de eso está dividido, porque no hay mucha estrategia que explicar, que es la utilización de prioridades. Entonces, cuando el algoritmo de planificación es por prioridades, se elige al de prioridad más alta. Y listo, es eso, describe el uso de prioridades en la planificación de corto plazo. Es que el planificador selecciona el proceso de máxima prioridad para ejecutarse. Nada más que eso, o sea, no hay más que explicar. Si queremos agregar, o sea, completar un poquito mejor la pregunta, podemos decir, se puede llegar a diseñar una estrategia expulsiva o bien una no expulsiva, ¿sí? La no expulsiva elige el de máxima prioridad y hasta que no termina de ejecutarse, no se interrumpe y no se le roba el procesador. Una planificación con prioridad expulsiva, ¿qué pasa? Cada vez que hay una modificación en la cola de listos o en el conjunto de procesos listos, el planificador se vuelve a ejecutar porque ese movimiento es que se agregó un nuevo proceso a listos. Bueno, habría que ver si ese nuevo no tiene más prioridad que el que se estaba ejecutando. En ese caso, se cambia,
se elige el de máxima prioridad y se pasa a estado listo el que se estaba ejecutando. Entonces, en esa pregunta es bien simple, y traten de describir cómo sería con expulsión y sin expulsión, ¿sí? Es como que ustedes quieren explicarle a alguien que no tiene idea cómo sería, mira, yo voy a diseñar un sistema operativo donde se va a ejecutar el proceso de máxima prioridad. Bueno, ¿cómo es? Listo, ¿sí? Y sí tengan en cuenta estas opciones de expulsivo o no expulsivo. Bueno, pero ¿te acordás que en las diapositivas está y en los videos también, tiene un tratamiento previo a todas las otras estrategias porque es bien simple. Por eso no hay ejemplos, nada. Los ejemplos no aportarían muchos datos porque es eso, se elige el de máxima prioridad. Seguir con ejemplos sería medio como a mi modo de entender que no hace falta. Bueno, genial entonces que preguntaste, Tomás, genial. Está bueno que pregunten, así se ahorran tiempo. Y muchas veces pasa que, a mí me pasaba constantemente siendo alumna, que había preguntas que por ahí decía, uy, no, pero esto es una tontería, no debe ser esto. Y me hacía un matete grande, creando cualquier otra, o sea, al final generando otra pregunta, porque si era fácil, seguramente era que yo lo estaba interpretando mal. Y fui aprendiendo que muchas veces las preguntas son fáciles y lo que fue difícil es el proceso, el cual te hace llegar a que esa pregunta sea fácil. Entonces confíen en las preguntas fáciles. Eso siempre confíen, porque bueno, las preguntas fáciles o realmente son fáciles porque el docente quiere ir de a poco, o ustedes saben lo suficiente como para poder, sin pensar demasiado, responderla. Pero confíen en eso, ¿sí? Obviamente todo con un límite. Bueno, a ver. Bueno, recuerden la diferencia entre primero el proceso más corto, y primero el proceso con menor tiempo restante, ¿sí? Ojo porque, primero, en los libros pueden llegar a aparecer con nombres similares y uno tiene que leer en detalle para poder determinar cuál es, ¿sí? Pueden tener distintos nombres, puede haber mezclas y eso estén abiertos a encontrar, porque uno va leyendo distintos libros y las explicaciones por ahí no concuerdan 100%. Lo que nos tiene que quedar a nosotros es la idea, bueno, vamos a generar estrategias que hagan un uso eficiente de la CPU y de todos los dispositivos que podamos. A partir de ahí hay distintas estrategias. ¿Qué me fijo? ¿La prioridad? ¿Qué me fijo? ¿El tiempo restante? ¿Qué me fijo? ¿El pasado reciente? ¿Qué me fijo? ¿Cronológicamente cómo llegó? Nos tienen que quedar esas ideas. Los detalles después está en cada grupo de diseñadores cómo implementan el sistema operativo, pero es como que lo que tienen que lograr es tratar de entender las distintas estrategias con sus posibles variantes, que las hay y que es lo que al final se termina implementando, ¿sí? Bueno, o puedo tener estrategias donde se combinan distintas como características para dar prioridad no solo a un conjunto de procesos, sino a más, como puede ser esta. Puedo combinar muchas colas, cada cola con su propio criterio, con su propio quantum, etcétera, y etcétera, ¿sí? Bueno, ahora, yo intenté que quede consistente
en la práctica, como así también en las teorías, los nombres al menos de estos dos. ¿Qué pasa? Uno es no expropiativo y el otro sí. Esa es la diferencia, ¿sí? Este es, elijo el más corto y me tengo que fijar, el más corto que es de próxima ráfaga de CPU o del total de todas las ráfagas de CPU que tenga. Eso también es un criterio que debería estar, que no debería ser confuso. Y pueden ser los dos. Yo en la práctica les voy diciendo, tengan en cuenta que, o en las mismas diapositivas de la teoría, estamos teniendo en cuenta la sumatoria de todas las ráfagas siguientes de CPU o la próxima, ¿sí? Bien, entonces, este es no expropiativo, entonces el proceso elegido toma la CPU y no se lo interrumpe hasta que finalice al menos esa ráfaga de CPU, ¿sí? Y este es expropiativo. Pero el criterio es el mismo, tomo el que tenga menos tiempo hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se ejecuta este? Se ejecuta cuando un proceso sale del procesador porque se va a una entrada-salida o porque finaliza. ¿Cuándo se ejecuta este? Cada vez que hay un movimiento, una modificación en la cola de listos. Yo digo cola o conjunto de listos, ¿sí? Entonces, también difieren en cuándo se ejecuta. Porque si resulta que viene un proceso nuevo, recién creado, o un proceso que estaba bloqueado esperando un evento de entrada-salida, se vuelve a meter en esa cola de listos, resulta que se tiene que volver a ejecutar. ¿Por qué? Porque tal vez el nuevo, el proceso que acaba de aparecer como listo, sea el de menor tiempo restante. Entonces tengo que elegir ese y sacar al que ya estaba en ejecución. ¿Sí? Entonces, eso que sea expropiativo o no, cambia cuando se ejecuta ese algoritmo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso también. Y tengan en cuenta que todo lo que es mirar hacia adelante es muy difícil en lo que es la ejecución de procesos. Siempre en esta parte menciono lo mismo. Una compañera de doctorado estaba haciendo su tesis sobre la predictibilidad de los procesos, ¿sí? Entonces su conclusión es que es muy difícil predecir el comportamiento de un proceso. Es muy difícil. Entonces se metió en un campo muy, muy que tenía gente a favor y gente en contra. Y las argumentaciones de cada grupo de gente eran válidas. Entonces era muy difícil. Y la embarró más todavía en que su título de tesis era una pregunta. Y justamente la base era esto. ¿Se puede predecir cómo se ejecuta un proceso o una aplicación? O sea, era una pregunta. Y la mataron con el tema del título. Se ve que como título de una tesis es muy jugado poner una pregunta, porque en sí las preguntas es más las tesis que uno genera o plantea para después hacer todo el desarrollo. Ella ya empezaba con una pregunta. Bueno, pobre, eh, su defensa fue difícil. Obviamente salió todo bien, pero hubo como una discusión bastante que casi corre sangre. Bueno, no mentira, pero fue una discusión así donde la verdad que todos tenían bastante razón. Entonces, bueno, era difícil. Yo iba pasando de un lado, yo iba escuchando, claro, gente que sabía un montón, estaba recién empezando el doctorado, y iba cambiando de bando según quién hablaba. Y al final no me pude decidir. Para mí las justificaciones eran correctas todas. Entonces la pregunta terminó casi sin respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Y para resumir, uno puede llegar a predecir, pero generalizando, o sea, como dividiendo las aplicaciones en conjuntos que tengan las mismas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, predecir cómo se van a ejecutar ni siquiera operaciones de álgebra lineal como título grande, sino operaciones de álgebra lineal pero que tengan el mismo patroncito de acceso a los datos, ¿sí? Entonces,
¿Puedo meter una factorización LU con una multiplicación de matrices? No, porque el acceso es distinto. Bueno, entonces era como encontrar conjuntos de aplicaciones con comportamiento similar y ahí uno podía llegar a decir un poquito si había posibilidad de predecir o no, para contarles el final de la historia. Pero bueno, estuvo bastante buena la discusión. Se los dejo ahí, pueden seguir pensando ustedes. Y encima después metemos más niveles de caché, metemos más schedulers o dispatchers y cosas en el medio que por ahí lo que esta chica estudió hace 10 años, hoy por hoy ya es obsoleto, seguramente. O sea, en estos temas 10 años es un montón de tiempo. Así que bueno. Pero igual todo sirve, ¿no? O sea, conocer la historia implica poder entender el presente, así que bueno. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen?